Vicente Fox, presidente del 2000 al 2006. En sus 6 años de mandato, solicitó importantes reformas estructurales y constitucionales. Sin embargo, la mayoría fueron rechazadas y las poco aprobadas no fueron del agrado de la sociedad. Por otro lado, el sobrio crecimiento económico, ligado a los Estados Unidos y al precio del petróleo, dificultó la corrección de los déficits sociales. No obstante, estuvo acompañado de salud financiera, estabilidad cambiaria y una inflación históricamente baja. En cuanto a su desempeño en política exterior, se critica muy poco efectivo. Primero, porque las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Fox manifestó su rechazo de manera oficial a la guerra de Irak. Luego, hubo serias confrontaciones con países latinoamericanos, particularmente con Cuba, Venezuela y miembros del Mercosur, que en lugar de consolidar ese liderazgo, aislaron y debilitaron a México en su política exterior. En temas de educación, se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos, de nivel primaria, secundaria, preescolar y maternal, y apoyo económico a familias marginadas. El intento de construcción del nuevo aeropuerto México DF ocurrió en octubre de 2001, tras varias denuncias y manifestaciones realizadas por pobladores de la zona a los cuales el gobierno federal los expropiaría sus terrenos. El proyecto fue cancelado el 1 de agosto del 2002 mediante decreto presidencial. El 1 de noviembre del 2001 es creada la AFI, agencia la cual se encarga de combatir delitos federales como el secuestro, tráfico de drogas, la delincuencia organizada, así como los delitos electorales. El decreto establecía dicha institución como parte operativa de la PGR. Durante su sexenio se implementaron políticas sociales reales, como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. En marzo de 2006, el presidente Fox declaró su intención de aplicar un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos. El 24 de diciembre de 2002 instauró la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. También creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Tanto la instauración de la ley como la creación del instituto fueron prácticamente al mismo tiempo, pues el Congreso entonces estaba formado principalmente por elementos de su partido, el PAN. Después de haber dejado su cargo, anunció la creación de un centro de estudios, biblioteca y museo en terrenos cercanos a su rancho de San Cristóbal. En el 2000, la economía creció el 7%, lo hizo sin recalentamiento de los precios. Antes, al contrario, la inflación descendió de 16.6 al 9.5% en los 12 meses computados. Para Fox, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, era absolutamente prioritaria la reforma del sistema fiscal, consistente, entre otros puntos, en la aplicación de un impuesto al valor agregado, IVA, único del 15% en los alimentos y los medicamentos con el fin de aportar a las arcas públicas 14,000 millones de dólares suplementarios hasta 2006 y así aliviar los compromisos derivados de las deudas del Estado, que entre otros montantes internos y externos alcanzaban los 150,000 millones de dólares. La inflación fue controlada, la libre fluctuación del peso frente al dólar se mantuvo estable, se controló el déficit de balanza fiscal y fue notable la disminución de la deuda exterior y el incremento de las reservas nacionales. El presidente mexicano cumplió su primer año en el poder presentando un balance globalmente positivo, que ponía el acento en la estabilidad monetaria, la elevación de las reservas de divisas hasta los 40,000 millones de dólares, la prolongación de la senda descendente de la inflación hasta terminar el año con una tasa de 6.4% y de los tipos de interés, el control del déficit público, cuyo índice del 0.7% del PIB se desvió mínimamente de las previsiones del gobierno, y el vigoroso aumento de la inversión extranjera directa, que superó los 24,000 millones de dólares, el triple que 3 años atrás. Este sexenio se ve muy perjudicado por los movimientos sociales en desacuerdo por decisiones del gobierno de Fox.
Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco presentaron un amparo contra el decreto de expropiación de sus tierras, tras la intención del gobierno de construir un nuevo aeropuerto. Las manifestaciones continuaron en diferentes zonas de la Ciudad de México. Esto durante varios meses y la molestia de los campesinos iba en aumento, hasta que el 1 de agosto de 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto. Asimismo, fue criticado por sus opositores tras la huelga de maestros en Oaxaca, que culminó en protestas y violentos enfrentamientos pidiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. En los aspectos culturales destaca la proyección del cine mexicano a un entorno global, obteniendo un gran reconocimiento mundial y numerosos premios. De igual manera, fomentó la lectura, la investigación y conservación del patrimonio, las culturas populares e indígenas, el patrimonio y su relación con el turismo y el desarrollo, el estímulo a la creación artística, la educación e investigación artística y cultural, la difusión cultural, medios audiovisuales y la cooperación internacional. Felipe Calderón Hinojosa, presidente del 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. ¿Cómo era su gobierno? Los aspectos principales en los que se enfocaba su gobierno fueron el empleo, educación y seguridad. Presentó una propuesta ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, para poder nivelar los mercados nacionales con el objetivo de incrementar la competitividad económica de México. Por lo anterior, se ayudó a generar más y mejores empleos para los mexicanos. Su gobierno impulsó la creación de miles de empleos en todo el país. Con los cambios que se dieron en México en la materia del empleo, se trabajó para incrementar la productividad y la competitividad del país. Sus aportes al país. Primeramente, promovió la educación abierta y a distancia, dando cobertura a 1 millón de estudiantes de los niveles medio superior y superior. Asimismo, se construyeron más de 1,000 nuevos planteles de educación media superior y 140 niveles de educación superior, y 99 campus de aquellas ya existentes, en beneficio a más de 147,000 alumnos. De la misma manera, impulsó las becas educativas, otorgándose 38 millones de becas a alumnos de todos los niveles educativos, 1 millón de becas para la educación media superior y superior. También introdujo a México al G20, así como el relanzamiento de las relaciones económicas y políticas de la nación azteca con países como Cuba, Venezuela, Brasil y China. De la misma manera, impulsó, en conjunto con los entonces presidentes de Brasil y Venezuela, la celebración de las costumbres de la unidad de América Latina y el Caribe, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de la cual fue uno de los presidentes fundadores. Asimismo, se dio una reforma de los contenidos y los materiales educativos de educación básica y media. Se concluyeron las actualizaciones de todos los libros gratuitos para la educación primaria y se dio la edición de libros en lenguas indígenas y sus variantes, como material esencial de la educación bilingüe. En el sexenio de Felipe Calderón, hubo un limitado crecimiento que se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal y agravó la informalidad, lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud. Según el informe oficial, el Coneval en México, la población se encontraba en una situación de pobreza y aumentó el 46.2%. Durante su gobierno, Calderón dejó entrever la posibilidad de no aumentar los impuestos y proporcionar las condiciones económicas para el aumento de empleo. En el año 2006 al 2011 se incrementó la deuda externa en un 92%. En el gobierno de Felipe Calderón, en los aspectos de sociedad y cultura, su gobierno rechazó una campaña contra el narcotráfico para la realización de operativos especiales en diferentes puntos del país. Además, creó los programas y estrategias nacionales de seguridad y el proyecto Plataforma México, que tienen la finalidad de llevar a cabo un sistema único criminal en el país. Puso en marcha el programa Limpiemos México. También propuso una serie de reformas penales como la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de Extinción del Dominio y entre otros.
Enrique Peña Nieto, presidente del 2012 al 2018. Desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, las personas no lo recibieron con los brazos abiertos y realizaron varias protestas en contra de él. Esto podría haber sido un indicador de lo que sucedería en su sexenio, ya que la desigualdad económica en México era muy pronunciada por los sectores beneficiados por el gobierno y la población en condiciones de pobreza. El Coneval apuntó que en el 2016 se registraron 53.4 millones de personas en situación de pobreza, lo cual era 68,000 más que al inicio del sexenio. La seguridad de México tuvo problemas muy notorios con el crimen organizado y dio lugar a un masivo número de asesinatos y desapariciones. Su administración estuvo marcada por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Aunque tal caso fue resuelto judicialmente, la versión oficial nunca convenció a los padres de familia. La seguridad pública de su sexenio fue un fracaso, puesto que superó al sexenio de Calderón como el más violento en la historia reciente de nuestro país, con más de 120,000 homicidios y más de 11,000 desaparecidos. También había reiteradas violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas como Ayotzinapa, Apatzingán y la matanza en el Rancho de Sol, entre muchos otros. El secuestro creció en un 13%, las extorsiones en un 90% y el huachicoleo en un 262%, y México se convirtió en el país más impune de Latinoamérica. Durante su sexenio, desde 2012 hasta el 2018, el presidente Peña Nieto llevó a cabo reformas estructurales y políticas públicas innovadoras, con el objetivo de hacer de México un país en paz e incluyente, una sociedad mejor preparada y más próspera, y una nación soberana que actúa con responsabilidad ante la comunidad internacional. Para esto, el primer acto en su gobierno fue firmar un acuerdo con los principales partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, llamado Pacto por México en diciembre del 2012, y desde la firma del mismo se empezó a dar un impulso a un ambicioso proyecto de reformas políticas, económicas y sociales. Las 11 reformas estructurales, entre las que destacan la energética y la de telecomunicaciones, porque son los principales logros del mandato de Peña. El 12 de agosto de 2013, Peña Nieto presentó un proyecto de reforma constitucional que le permitiría a la petrolera Pemex asociarse con privados para la exploración y extracción de hidrocarburos, generando un fuerte debate en la nación a favor y en contra. También dejó diversos aportes en diferentes sectores, como la creación de más de 4 millones de nuevos puestos de trabajo formales, un nuevo modelo educativo que se implementaría en las aulas a partir del ciclo escolar 2018-2019, proyectos de telecomunicaciones en marcha que permitirían dar servicio de Internet de banda ancha a por lo menos el 92% de la población para el año 2024, y un conjunto de tratados comerciales de nueva generación y relaciones estrechas con todos los países con los que compartimos principios e intereses. ¿Cómo fue el manejo de la economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Como primer punto está el poco crecimiento económico. Durante su gobierno, la consecuencia más significativa del modelo de subcontratación internacional es el lento crecimiento de la economía del país. Y en efecto, el crecimiento de la economía y más aún el crecimiento per cápita son muy bajos. En promedio, en los años de Peña Nieto, el crecimiento del PIB fue del 2.5%, mientras que el crecimiento per cápita fue del 1.3%. El endeudamiento. La Secretaría de Hacienda implementó una política de mayor endeudamiento para apuntalar el crecimiento económico, lo cual no dio los resultados esperados. A medida más amplia de la deuda, es decir, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, pasó del 37.2% del PIB del cierre de 2012 a 48.7% en el 2016, para bajar a 46.2% en 2017. La inflación. De 2013 al cierre de 2017, la inflación promedió en 3.88%, por debajo del techo del objetivo del Banco de México, el único responsable de mantener el poder adquisitivo de la moneda. No obstante, los desequilibrios fiscales y la caída en la producción del petróleo terminaron por impactar en los precios. Al inicio del 2017, el aumento de poco más del 20% en los precios de la gasolina terminó por detonar la inflación acumulada por la depreciación del peso frente al dólar,
las bajas tasas de interés y la alta liquidez en la economía mexicana, por lo que ese año la inflación cerró en 6.77%, la más alta en 17 años. La devaluación del peso mexicano. De diciembre de 2012 a noviembre de 2018, el peso mexicano sufrió una devaluación del 65%. Los analistas refieren que si bien hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones internas que la afectaron. La privatización del sector energético. Durante el gobierno de Peña Nieto, se aprobaron 11 reformas estructurales, de las cuales la reforma más importante en el aspecto económico fue la energética, que abrió el sector al capital privado. Pero las reformas no fueron lo que prometieron, y esta no logró que bajaran los precios de la gasolina, y además, la plataforma de producción de petróleo de Pemex se hundió en un 23.53%. La corrupción. Los casos de gobernadores y funcionarios de alto nivel, incluido el propio Peña Nieto, involucrados en desvío de recursos, hicieron de la corrupción una marca distintiva del sexenio. El país llegó hasta el puesto 135 de 180 países calificados en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, cuando había iniciado en el 106 de 175 naciones. Inseguridad. Peña Nieto comenzó a gobernar el 1 de diciembre de 2012, con una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el INEGI. En sus primeros 3 años de gobierno, la cifra disminuyó a 19 y 17, para comenzar a repuntar en 2016 con 20 y llegar en 2017 al récord histórico de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 31.174 asesinatos hasta julio de 2017. Tan solo este delito le costó al país 10% del PIB, de acuerdo con el Índice de Paz Global. De acuerdo con el INEGI, el 2017 se colocó como el año más violento en al menos 2 décadas, pero el homicidio doloso no fue el único delito que se elevó. La extorsión, robo a casa, habitación, a vehículo y a transeúntes también se aumentaron. Pobreza. Los datos presentados por el Coneval sobre pobreza en México de 2012 a 2016 refieren que 2.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema en este periodo, mientras que la pobreza moderada aumentó en 2.2 millones de personas. De esta manera, en el sexenio de Peña Nieto, las personas en pobreza pasaron de ser 41.8 millones en 2012 a 44 millones en 2016, y la población en pobreza extrema pasó de 11.5 a 9.4 millones en el mismo periodo. Uno de los acontecimientos que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y 5 autobuses en los que se transportaban los 43 jóvenes que eran estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla, Guerrero. El ataque transcurrió en un total de 5 horas en al menos 9 distintos puntos y momentos. Con el apoyo de fuerzas estatales y militares, los policías lograron cerrarles el paso. El ataque era, como después se demostró, parte de la estructura de una organización criminal fuertemente coludida con las autoridades locales, Guerreros Unidos. El objetivo de la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin esclarecerse, pero hoy en día los sospechosos todavía son el Ejército Mexicano, Guerreros Unidos, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y los policías municipales de Iguala y Cocula. El escándalo de corrupción que marcó su gobierno fue el de la llamada Casa Blanca. El 9 de noviembre de 2014, Aristegui Noticias publicó una investigación periodística en la que se reveló la existencia de un lujoso domicilio en Lomas de Chapultepec, valuado en 86 millones de pesos, que fue comprado por la entonces esposa del presidente, Angélica Rivera, a una compañía de Grupo IGA, una empresa con contratos de obra pública durante la etapa de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, entre 2005 y 2011. El caso devino en una investigación oficial por conflicto de interés, en la que el presidente, su esposa y el secretario de Hacienda fueron exonerados.